Bienvenidos. Hoy vamos a explorar esa línea, a veces muy delgada, que separa la realidad que compartimos de los mundos que cada uno de nosotros crea en su propia mente. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué es exactamente lo que nos mantiene anclados aquí, en el mundo real, y evita que nos perdamos en el laberinto de nuestros propios pensamientos, sueños y miedos? Y es que, en realidad, vivimos en dos mundos a la vez. Por un lado, está el torrente de información que nos llega de afuera, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos pasa. Y al mismo tiempo, tenemos un flujo constante de pensamientos, recuerdos, fantasías, todo un universo interior. Normalmente, sabemos perfectamente cuál es cuál. Los psicólogos hablan de una especie de puente imaginario o una membrana del yo. Es como un filtro que constantemente comprueba la realidad y nos permite mantener los pies en la tierra. Pero, ¿qué pasa cuando ese filtro, ese puente, empieza a fallar? Bueno, aquí es donde las cosas se complican. Cuando ese filtro se rompe, la experiencia del mundo puede cambiar de formas que son, francamente, aterradoras y muy profundas. Para entenderlo mejor, veamos el caso de Vera. Ella era periodista. Todo empezó con una desilusión en su trabajo, pero poco a poco se fue transformando en una certeza absoluta. Para ella, sus vecinos ya no eran solo unos vecinos, eran parte de un complot para hacerle daño. Y esto nos lleva al primer síntoma clave. Esto es un delirio, y es importante entenderlo bien. Es un problema de interpretación de la realidad. O sea, los vecinos existen, las cartas llegan, los hechos son reales. Pero el significado que se les da está totalmente distorsionado. Un coche aparcado en la calle se convierte en prueba de vigilancia, una mirada en una amenaza. Ahora, imaginemos que la situación va un paso más allá. Ya no solo se reinterpreta la realidad, sino que se empiezan a percibir cosas que simplemente no están ahí. En este caso, ya no solo hay sospechas sobre los vecinos, sino que se oyen sus voces como si se las estuvieran enviando directamente a la cabeza. Y esto es una alucinación. A diferencia del delirio, esto ya no es un error de interpretación, sino de percepción. Es una experiencia que se siente 100% real, como cualquier cosa que vemos u oímos, pero que no tiene un origen fuera de la mente. Es el mundo interno, proyectándose hacia afuera con la misma fuerza que el mundo real. Claro, la pregunta del millón es, ¿por qué se rompe este filtro? ¿Qué es lo que falla? La ciencia nos ofrece dos grandes explicaciones, que en realidad no compiten entre sí, sino que se complementan. Por un lado, la visión psicológica lo ve como una crisis del yo, del sentido de quiénes somos, que a menudo tiene raíces en traumas o problemas durante el desarrollo. Y por otro, la perspectiva biológica se enfoca más en la predisposición genética y en cómo está cableado el cerebro. Desde el punto de vista psicológico, la base de todo esto puede estar en la infancia. Si esas necesidades fundamentales, de seguridad, de confianza, no se cubren bien en los primeros años, el sentido del yo no se construye sobre una base sólida. Es como si quedara una grieta que, años después, ante una situación de mucho estrés, pueda hacer que todo el edificio se venga abajo. Ahora, para entender todavía mejor la psicosis, es muy útil hacer una comparación. Pensemos en otro estado mental donde la realidad se altera por completo, la experiencia con psicodélicos. A simple vista pueden parecer similares, pero lo que pasa en el cerebro es muy diferente. Fíjense, ambos estados pueden empezar con algo llamado disolución del ego. Básicamente, es esa sensación de que la frontera entre yo y el mundo se vuelve borrosa, permeable. La idea de ser un individuo separado como que se desvanece. Sin embargo, lo que pasa a nivel cerebral nos muestra que son dos caminos totalmente distintos. Miren este esquema que lo explica muy bien. Con un psicodélico, el tálamo, que es como el gran filtro de información sensorial del cerebro, se abre de par en par. La balanza se inclina, la corteza sensorial se inunda de información, mientras que las áreas que la interpretan, las asociativas, bajan su actividad. El resultado es una percepción del mundo casi en crudo, una avalancha de datos sin procesar. Y esta tabla resume la diferencia fundamental. En la psicosis, lo que se dispara son las redes que dan significado, las redes asociativas. El problema es de interpretación. En cambio, con los psicodélicos, lo que se dispara es la corteza sensorial. El problema es de percepción. Es una distinción clave. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo se puede ayudar a alguien a reconstruir ese puente con la realidad? El enfoque actual va mucho más allá de simplemente tratar de apagar los síntomas. El objetivo no es borrar lo que pasó,
sino devolverle al yo la capacidad de filtrar, de darle un sentido a la experiencia y de integrar de nuevo el mundo interno con el externo. Es un proceso de reaprender a distinguir la señal del ruido, de fortalecer esa membrana que nos permite ser quienes somos. Y terminamos con esta cita de Manfred Bleuler, que da mucho que pensar. Quizás esa línea que separa la cordura de la locura no es un muro de hormigón, sino más bien una membrana, un puente que todos, de una forma u otra, estamos constantemente cuidando y reconstruyendo. Nos recuerda que todos lidiamos con un mundo interior inmenso y complejo. La verdadera pregunta es, ¿qué tan fuerte es nuestro puente?